tienen un elemento y quieren, por ejemplo, crearle más cosas. No sé, un texto. Ya, de primera tienen ese texto, ¿verdad? Sí. Ustedes pueden ir aquí, ponen 3 puntitos, aprietan ahí y se acomoda solo, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren crear más de un texto, yo hago. ¿Ya? Los textos los vas creando de a uno, como de a un texto. Como ir trabajando ¿Ya? en capa, una cosa así. Y esto, tú le haces clic aquí, le haces clic aquí. Espera, que el lápiz de repente me huele para firmar. ¿Con el control? Sí, con el control, clic botón derecho y ustedes pueden agrupar esto. Para que Entonces, se muevan juntos. sí, entonces yo hago eso y lo puedo mover. Lo muevo. ¿Ven? ¿Ya? ¿Y por qué tenemos que como reajustarlo también? Porque no sé si cacharon que de repente salen líneas y esas son líneas guía. Esas te ayudan a ver la alineación. Y si no está reajustado, de repente es complicado centrar los elementos o alinearlo a cierto lado si no están reajustados. ¿Ya? Y si yo quiero que todo esto sea como un elemento completo, yo agarro eso y lo agarro con ese. Lo agarro con ese grupo y acá lo vuelvo un componente. Ya, y si yo me, sí, y si yo me voy acá a Assets, hago clic aquí y me sale mi componente. Y si yo quiero crear copias del componente, Bueno. ya, y estas son instancias del componente. Entonces, ¿ven? Dice que es una instancia del componente 1. Ya, si me quiero ir al componente maestro a modificar el componente maestro, le hago clic aquí. Entonces yo el componente maestro me voy y, por ejemplo, lo tengo aquí. Entonces, componente maestro, por ejemplo, el rectángulo, yo quiero que se vuelva rosado. Entonces, si me voy a ver los otros, todos se volvieron rosados. Ahora, si yo quiero que este componente, que es componente, vamos a cambiarlo. Entonces, este va a ser componente 1. Este va a ser componente 2. Para diferenciarlo. Si ustedes se fijan, yo los modifiqué a ellos mismos y ellos se quedaron tal cual. Entonces yo voy a uno, que es ese, y quiero cambiarle algo. Por ejemplo acá, y quiero ponerlo morado, puedo volverlo morado. Ya, si voy aquí y quiero que chao diga bye, va a decir bye. ¿Cachai? Y puedo modificarlo. Esa es la manera de trabajar. Entonces ustedes, la idea es que ustedes, bueno, después igual les vamos a hacer un taller como más, pero la idea es para que empiecen a trabajar desde el prototipo desde ahora ya con eso. Después vamos a hacer un taller cuando estén todas, como un taller más grande donde expliquemos mejor lo del tema de los componentes. Y hay algo que se llaman guías de estilo. ¿Ya? Vamos a sacar esto. Vamos a abrir este. Este es un kit de UI, básicamente. Pero quiero abrirlo para que vean algunas cosas. Ya, si se fijan, las guías de estilo en general son este tipo de cosas. Te indica cuáles son los colores, el color primario, el color secundario. Si trabajan bien, definen aquí los colores y luego los colores pueden como cambian directamente en los mismos componentes. Entonces, si yo por ejemplo digo que ese es el color primario, no sé, pongo ese. Qué maravilloso. Todo lo que era de ese color acaba de cambiar. Y eso Perfecto. lo... Mira, ¿viste? Porque está unido a ese componente que es el color primario. Y ese es el color de acento. Si yo el color de acento lo quiero cambiar a un verde, no, este morado. ¿Y eso cambiaron cómo todo. se...? O sea, hago un cuadrado, le pongo un texto y ese... O sea, le pongo un color Lo y ese que color pasa, lo... lo que pasa es que hay otra cosa que ustedes pueden hacer, que por ejemplo,
Cuando tú haces esa guía de estilo, por ejemplo, déjame mostrarte acá. Tienes, por ejemplo, defines esos colores, defines esto, que son los textos. Y yo voy y si, por ejemplo, quiero que ese rectángulo 1. Yo me pongo un rectángulo. Tengo eso, ¿verdad? Ese color. Y acá arribita hay un más. Yo le hago clic en... Ah, no, espérate. Perdón. Aquí. Esos 4 puntitos. Yo me voy a esos 4 puntitos y tengo los color styles. ¿Ya? Y acá le hago clic al más. Entonces acá le pongo como primary color. Le pongo crear estilo. Y luego a todos los elementos que tienen que tener ese color le coloco sí. primary color. Entonces le pongo acá. Maravilloso. Voy aquí. Y viste que sabe que tiene el primary color. ¿Cachai? Y si yo lo quiero cambiar, le hago clic aquí y acá me van a aparecer otros colores que tengo guardados, lo puedo cambiar. Eso lo pueden hacer tanto con los colores como con los textos. Ustedes, por ejemplo, ponen, no sé, lato, regular, bla, bla, bla. Yo voy aquí a los 4 puntitos también. Y yo puedo definir los H1, y estilos para H1, H2, H3, y todo así. Párrafo, como body y todo. Qué bueno. ¿Ya? Sí. Perfecto. Entonces, por ejemplo, para ustedes que estaban haciendo esto, acá está el wifi. Simplemente van agrupando cosas para moverlas en conjunto, definen como los estilos del texto, los definen de antemano en otra pestaña, en otra página. ¿Ya? Y cuando llegan acá y empiezan a armar, simplemente le ponen como, le hacen clic a los estilos que están guardados. Perfecto. Como los componentes igual, los productos pueden crear una como una tarjetita del producto y luego simplemente la duplican generando instancias de ese mismo componente y luego con un plugin pueden cambiarle, por ejemplo, no sé, déjame igual no me pasa eso. Por ejemplo, Unsplash. Pueden usar plugins y por ejemplo, no sé, hacemos clic ahí. Ahí me sale como una imagen. Obviamente como eso es está. No debería. Espérame. Déjame ver cómo se ve eso. Nunca lo había intentado cuando está así. Quiero ver cómo se ve. Pero en la práctica debería por cada cuadrito. Claro, no, se ve raro. Pero sí, pero por ejemplo con los productos podemos hacerlo. Por ejemplo. Eso es lo malo que está este y está este. Pero seleccioname más de uno. No, tampoco es. Pero ya, hagámoslo con estos 3. Ahí está. Ya. Y cuando hagan el proto de alta pueden definir como esto completo como como un componente. Creo que tengo otro componente así en algún otro lado. Acá está. Que esta es una copia que le hice a una de las chiquillas de la generación anterior. Y después lo estaba usando de este o no. Sí. Pero esta es una guía estilo. Está bien malita. Pero tú definís como la paleta de colores, definir las tipografías, definir los botones, como todo lo que tiene que ver con sí. Eso también lo tenemos que presentar. Deberían. Eso debería ir en el informe. Debería ir como, o sea, incluso pueden mencionarlo en el informe, pero
si están trabajando con Figma, el archivo, en vez de ustedes mandarme solamente como el que yo le doy play y puedo ir interactuando, me mandan como esto. Entonces nosotros con la Cata lo revisamos. Entonces, por ejemplo, acá tiene esto, y si te fijáis, se supone que es por algún motivo. No, este no es el que. ¿Dónde está? Bueno, pero se supone que ese. No importa, voy a abrirlo de nuevo. Parece que perdí la copia, porque este es el original. No importa. Esto, por ejemplo, esto por sí mismo es un componente. Pero eso, por ejemplo, un botón puede ser un componente. Entonces, lo que tú ocupáis para hacer este componente, del que después vaya a sacar más instancias que pueden ser ese y ese, es tú haces este componente, por ejemplo, o luego haces una instancia del componente que es y luego para poder hacer este componente completo, estos de acá van a ser instancias de los componentes que tú hiciste aparte. Mira, voy a hacerlo aquí mismo. Vamos a duplicarlo porque no quiero. Este no es mío. Entonces, ¿qué onda? ¿Por qué no? ¿Por qué no salió con todo el...? ¿Serán porque son componentes como No, aparte? pues son... ¿Y dónde están los guay? Están, claro. Entonces, voy a copiar esto. Y tenemos que dónde están los botones. Odio cuando está todo tan desordenado. Y el otro botón. Entonces, tiene esto. De verdad está muy desordenado. Ya, mira. Esto debería ser un componente. Son sus propios componentes. ¿Ya? Y ahora yo voy y me acomodo. Y se fijan, las líneas guías me ayudan como a alinear los elementos. Ya, y ahora esto yo lo vuelvo un componente. Ahí está. Pero ese componente es aparte de los botones. Sí. Y los elementos que están acá, mira, esos son sus propios componentes. Y este es un componente en sí mismo. Pero esto... ¿Dónde está? ¿Dónde quedaron? Ahí está. Y ahora esto acá adentro. Ahí está. Esos elementos son parte del componente de la tarjeta. Ahí está. Pero son instancias de esos componentes. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Yo sé que fue un poco enredado, pero... Sí. No se entiende. Eso está perfecto. Todo está totalmente improvisado. ¿Ya? Entonces eso. Estos no deberían quedar donde está el prototipo. Estos deberían tener su propia pestaña que diga componentes, donde está la guía, donde puede estar la guía estilo.
pueden ser ya estilo y componentes, ¿cachai? Y por mantener el orden, mira, si se fijan acá, está un frame ese que hicimos que era la pantalla. Un frame tiene los estilos globales. Otro frame tiene como todo lo que son los textos. Otro frame tiene los iconos. Otro frame tiene los colores de material, porque esto es un UI kit de Material Design. Otro tiene las barras de navegación, que son... Pero no, Ahí está. Mira, todas las barras. Otro que tiene solo los botones, que son esas. ¿Cachai? Y si yo quisiera copiarme esto y sacar, no sé por qué ya pasa eso, me voy aquí y si se fijáis está todo ordenado. Si yo quiero sacarme una copia, una instancia de un componente maestro, simplemente voy aquí y navego por esto. Y de ahí arrastro. Entonces es súper importante también cómo los nombras y cómo los ordenas. Me cuesta tanto tener como Los un botones. orden. El orden, sí. Mira, Que ahí están los aparte botones. hay que empezar desde el principio Sí. bien ordenado, Sí. porque si no... Entonces por eso les estoy mostrando esto ahora, porque sé que probablemente ustedes ya terminaron como el wifi, ya sí lo tengo listo, voy a empezar con el proto de alta y háganlo desde el principio bien. Ya. ¿Ya? Oye, y a partir de lo que ya está hecho, igual se puede como desordenar o sería Sí, como bueno no. partirlo. No, o sea, hay cosas que se pueden ordenar, pero por ejemplo, esto van a tener que dividirlo. Yo, de hecho, lo edité. Esta es una copia del suyo y lo edité. Entonces, por ejemplo, este es el frame y eso es lo otro. Tratan de tener un orden. Entonces, frame 1 no se llama frame 1. Este es como, no sé, home. ¿Cachai? Pues exactamente donde estoy parada. Y home tiene esto. Eso debería ser un grupo de elementos. ¿Por qué? Porque si yo quiero editar uno, edito uno solo y no todos. Claro. Y cuando ustedes definen los estilos, es mucho más fácil definir como H1, H2, H3, así, y saber a qué como texto le doy qué jerarquía, y eso ayuda al arquitecto de la información. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, tenían un, no sé, una tipografía como en 24, y yo ya la bajé a 20. Y esto podría ser aún más chico, podría ser del tamaño del párrafo, que es de 16. ¿Cuál Mira, es el rango de...? como estos son enlaces, podrían ser 16, 18, si quería hacerlo un poquito más grande. Y para el texto. Pero ese párrafo perfectamente puede ser un 16 o un 18. Para que te hagáis una... Cuando ustedes no tengan mucha idea de proporciones, miren sitios web. Entonces, no sé por decirlo. Este es un e-commerce. Ahí pueden hacer varias cosas. Pueden entrar a un sitio, lo inspeccionan y, por ejemplo, me voy acá. A ver, aquí. Esto, mira, eso tiene una fuente 14 de ese tamaño. Entonces tú caché que ya, un 16. Con un 16 la hago. Esto debe tener... Esto no me está diciendo cuánto porque este es un input. Ya, pero viste, ese texto que igual es chiquitito tiene un 14. Entonces 16 píxeles como de párrafo está bien. Lo otro que pueden hacer... No quiero iniciar sesión por la... Lo otro que pueden hacer es que yo tengo esto que se llama Page Ruler. Que si yo, por ejemplo, quiero medir algo, No, sí pasa. Eso es lo que... hago ahí. Y sé exactamente que esto tiene de ancho 36 píxeles, de alto 36 píxeles. ¿Ya? Page Ruler como página regla. Sí. Es una extensión de Chrome. ¿Ya? Listo. ¿Cachai? Esas páginas que les di como que miraran como de referente, no solo para ver referentes para el benchmark, sino como para inspirarse. Entonces si yo me voy a ver, Lambok.
mostrar Alan Book. A ver, algo que parezca una tienda. Algo que parezca una tienda como lo que están haciendo ustedes. Ya mira esto. Vamos acá. Está medio lento el internet. Sí. Ah, y acabo de encontrar algo hoy día que es bacán. Ustedes lo van a agradecer cuando tengan que hacer portafolio. Es un plugin, esto es fuera del, pero filo. Es un plugin que lo asocian como a Artbook Studio, que es otra plataforma. Y en general las chicas siempre tienen dramas porque quieren poner como imágenes bonitas para los encabezados de proyecto. Mira, aquí escoge como un tipo de pantalla, no sé qué, un celular. Mira, le va a cambiar el color al fondo. Le va a poner como aplicar. Y mira. Bueno. Entonces si quieren como Saben usar bastante. eso para como el portafolio o para presentar el proyecto en el informe o incluso en la presentación de la diapo, pueden usar eso. Pueden usar esto con Artbook Studio y acá hay plantillas. ¿Cachai? Como que pueden ver templates. Eso, ese fue un inciso mientras esto se cargaba. Ya. Esto. Como, yo debo decir ya, ese quiero que sea como el tamaño de mi H1. Yo inspecciono. Digo ya, ¿cuánto mide esto? 64 píxeles. Ok, esto mide 32 píxeles. Ahora, sé que esa tipografía en 64 píxeles se ve como yo quiero que se vea. Ahora tienen que ver que distintas tipografías se ven como... Si otra tipografía no se, con 64 píxeles se va a ver más grande. Entonces tienen que fijarse bien como en, primero cuál es la tipografía y si efectivamente se ve exactamente de la manera en que yo quiero con la cantidad de píxeles que le estoy poniendo. ¿Ya? Eso, acá igual. Como este tiene 13 píxeles. Esta tipografía es grande. Porque 13 píxeles es chico. ¿Se acuerdan lo que vimos de Falabella? Falabella tenía 14, se veía más chica. Ya. Entonces. Y los párrafos igual. Los párrafos. Esto mide 24. Entonces tienen que fijarse bien exactamente cómo quieren que se vea, la tipografía que están usando y todo el tema. ¿Ya? Eso. Oye, Es lo ¿cómo que se llamaba el algo? ¿Este? Page Roller. Y el otro, el de del celular para ver el que me acabo de mostrar. Ah, lo que les acabo de mostrar es esto. De hecho, les puedo mandar les mando con el video y todo. Ya, bueno.